traigo acá a mostrarles esto que forma parte de la artesanía del Paraguay. Y voy a pasarles delante para que vean lo que está clientes incluso. El grupo ayer fue Hugo que hizo la consulta. Este es el poncho de 60 listas, ¿verdad? Es un poncho que se hace en la zona de Piribebuy. Sería este el tamaño que voy a ver. ¿Cómo es que se llama también el poncho? Poncho para Para son las rayas, ¿verdad? Y tiene 60 rayas, ¿verdad? En blanco y negro es el color original. Y esto ya es una versión un poco más reciente y más reducida, que está hecho para las damas, para las mujeres. ¿Verdad que es bastante, tiene un precio alto porque es un gran trabajo. Estamos escuchando otra vez artesanal. Normalmente esto tardan casi 30 días en hacer, ¿verdad? Es decir, se hace el pedido y anteriormente inclusive había un proceso mucho más, digamos, más complicado en el sentido que en el sentido que inclusive los kilos se producían acá. Para eso era necesario plantar el algodón, esperar que florezca, arrancar las flores y hacer un trabajo, o sea, preparar los hilos y eso llevar al telar, que es un telar tradicional, un telar de madera hasta ahora, ¿verdad? Para hacer que es el poncho tradicional, normalmente en este momento están trabajando 3 personas. Hay una que se encarga de hacer el tejido propiamente, hay otra que hace los moldes para el cuello y los bordes, y otra que se encarga de la parte de los flecos. Estos flecos son los que le hacen distinto a los muchos otros ponchos que existen en América. Estos son los flecos que solamente tienen este poncho repito, de 60 listas. Y un poco de historia para terminar, ¿verdad? Independientemente con el respeto que todos se merecen, pero esto está vinculado a un antecedente pero muy trágico en la historia del Paraguay. En el tiempo de la guerra de la Alianza se había librado una de las batallas, la más sangrienta de todas, que dejó prácticamente una ciudad destruida, ya prácticamente sin habitantes. Esto fue el 12 de agosto de 1869. Y en la ciudad de Piribebuy, un día como hoy, más o menos en un horario como este, empieza esta batalla. 20.000 aliados brasileños, en este caso, rodearon Piribebuy. En Piribebuy había 1.200 personas que no eran combatientes, eran familias comunes y corrientes, civiles, si queremos llamarle de esa manera. La guerra empezó con mucha violencia. Ya 2 días antes, en una ciudad, una población cercana que se llama Valenzuela, llegaron estos brasileños allí, ¿verdad? Y en una planta donde se producía azufre, que era el elemento utilizado para la producción de las balas y otras, y se produce una masacre. 30 mujeres que trabajaban allí, aparte de ser violadas, fueron todas quemadas, fueron incineradas allí. Y esto pasa a Piribebuy. Esta batalla empieza y más o menos como dicen que es tipo 9 de la mañana, ya 800 de las 1.200 personas que estaban en Piribebuy ya fueron asesinadas, ¿verdad? Sí. Se produce un pequeño intervalo y de ese intervalo un oficial paraguayo de apellido Solalinde mira a una distancia de aproximadamente 200 metros al frente, del otro lado, a el líder de la tropa de 20.000 hombres que estaban en ese momento
atacando a Piribebuy. Eran 20.000 contra 1.200. Y cuando él ve enfrente al comandante, que tenía el nombre de Joao Mena Barreto, él le llama a su mejor tirador, que resultó ser un niño de apenas 15 años, el nombre es Gervasio León, uno de los héroes del Paraguay, ¿verdad? Y una cosa que quiero destacar, algo que yo valoro mucho acá en el club, y no porque yo esté involucrado en esta cuestión acá como miembro del club, sino que sencillamente en el gesto de todos los compañeros que en algún momento dijeron que sería importante hacer algo siempre en guaraní, es lo que hacemos. ¿Por qué le hago este comentario? Porque el Paraguay de la guerra, de la Triple Alianza, fue un Paraguay, y quiero decirle 100% guaraní hablante, puedo en una de esas reducir y decir, bueno, 95, 96% guaraní hablante. Y este niño soldado, Gervasio León, a él le llaman en guaraní y le muestran enfrente al comandante en ese momento de la Triple Alianza en plena acción en Piribebuy. Y le ordena dispararle y matarlo a este comandante. Y como ya no habían municiones, ya no habían balas, usaron como balas, seguramente ustedes conocen la famosa olla negra que tiene sus patitas, y de las patitas de esa olla usó él como proyectil. Y tan certero fue el disparo que impactó en el bajo vientre del general, y con esto él cayó, ¿verdad? Cayó y murió. Bueno, eso desencadenó la parte más terrible de la historia, cuando el comandante supremo de la Triple Alianza, el conde Deu, se entera de ese incidente, que siempre se pintó una historia rosada entre él y el que falleció, ¿verdad? Es rosadita la historia, ¿verdad? Entonces cuentan que la amargura de él lo llevó a ordenar la destrucción de Piribebuy. Se produjo probablemente la más grande masacre en la historia de la Triple Alianza. ¿Qué pasó? Comienza el proceso y ya la hazaña fue tanta que de hecho se ocurrió a lo largo de esta guerra. Trato, insisto, de ser lo más puntual con esto porque la historia va a ser larga, pero todos pasaron a ser degollados. O sea, no era solamente matarlos, sino que degollarlos, todos. Niños, jóvenes, adultos, una cosa tremenda. Sí, y en ese momento, cuando ya prácticamente toda la población, digamos, civil, estaba ya pasada a la otra vida en la masacre, llegan un poco después del mediodía, a un hospital, el Hospital de Sangre de Piribebuy, donde habían 600 personas. Todos los que están acá van a recordar que nosotros tuvimos un incidente muy doloroso en el año 2004 cuando se incendia el supermercado de Bolaños y mueren 400 personas, 400. En Piribebuy, en ese hospital, habían 600. Esas 600 personas fueron quemadas, quemadas ahí. Y hay relatos así muy crudos que cuentan que mucho tiempo después todavía había otra carne quemada en el lugar. Bueno, termina esa parte y vamos a la última. Cuando ya no habían hombres, se calcula que tipo 4:30, 5 de la tarde, imaginen que estábamos en agosto, un tiempo frío, tiempo de invierno, y en ese momento salen a la escena, algunos dicen un poco más, otros un poco menos, 100 mujeres paraguayas, que desprovistas de armas y sin tener ninguna formación en términos bélicos, ellas se arman con garrotes o palos, con piedras, con botellas rotas y con agua hervida. Y salen y se enfrentan, insisto, eran 20.000, ellas eran 100, y eran las últimas. Y en ese enfrentamiento, allí ya nomás en el enfrentamiento entre ellas y los que estaban del otro lado, se dice que más o menos 60 ya fueron masacradas, ¿verdad? Y degolladas.
quedaron 40 y esas 40 pasaron seguramente la peor experiencia de su vida. No le desearía a ninguna mujer ni a ningún ser humano, ¿verdad? Fueron violadas por días y estas mujeres después se enteraron de que quedaron embarazadas e hicieron algo que probablemente ninguna mujer en el mundo haga, ¿verdad? Y podría merecer cuestionamiento de todos hoy, ¿por qué hicieron o por qué lo hicieron? Sirvió inclusive para que el propio Francisco, el Papa, en algún momento proclamara y dijera que la mujer paraguaya es la más gloriosa de América. Esas mujeres mataron en sus vientres a los hijos de sus violadores. Y consecuencia de todo eso, al final de la jornada, al comandante, el que era como el intendente de la ciudad de Piribebuy, Pedro Pablo Caballero, lo atan de las extremidades a 4 caballos y se encargan de destrozar, aparte de degollarle frente a la esposa. Así muere y pasó un tiempo y frente a lo que hoy es la iglesia de Piribebuy, haciendo un trabajo allí de remodelación, de reordenación, a un costado de la iglesia se encuentra una tumba bastante grande, donde habían 60 cuerpos de los fallecidos o asesinados o masacrados en Piribebuy. Y en homenaje a esas 60 personas encontradas juntas, es que este poncho tiene 60 listas. Es el poncho que refleja el heroísmo, tanto del hombre como de la mujer, y con ello también de los niños mártires que el Paraguay tiene. Muy pocos países en el mundo pueden, yo no diría jactarse, porque ese no es el término, de tener niños mártires en su historia, ¿verdad? Y fueron de la misma manera quemados y masacrados en el campo de Acostaño. Un poco para que tengan la idea, decirles solamente que esto es artesanía de Piribebuy no tendría sentido sin que les cuente la historia, qué es lo que esto significa. Es el reflejo, es el símbolo del heroísmo de la gente que sobrevivió a una hecatombe, probablemente una de las más grandes hecatombes en la historia del mundo, que fue sin duda la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.